Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Buenas madrugadas, queridos amigos, ya estamos aquí, Milenio 3, equipo de guardia, equipo de estas emisiones que esperéis con fervor, porque por lo menos podemos contactarnos, 900, 100, 800, número gratuito para hablar con nosotros, con un montón de amigos y mejor acompañados que nunca. Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Buenas madrugadas, también por supuesto en espíritu Katia Rocha, Carlos Barroso y nuestro querido amigo Juanma Frasquet en la nave del misterio, poniéndonos músicas como esta, VMG. VMG, dos buenos amigos, Lázaro y Corredera, que hacen músicas maravillosas que son misterio en sí, son misterio como los que hemos tenido esta tarde. Madre mía, Carmen, bueno, tarde-noche, ¿no? Estamos en verano. ¿Cómo hemos pasado con Juanma, con José Manuel Novoa y con Fernando González Sitges, ahora lo he dicho bien? Vaya la que nos han hecho vivir con sonidos, con documentos, con historias. Se ha formado una auténtica hoguera aquí de 10 a 11 en este estudio 1 y hemos vivido muchas cosas. Parecía, ¿verdad?, que estábamos en África, Iker, con esos sonidos que nos han traído, con esas historias que nos han contado sobre los rituales que hacen allí, sobre los animales tan misteriosos que te puedes encontrar y que ellos han vivido en primera persona. Esas historias, lo comentábamos luego a micrófono cerrado, si no estás allí para vivirlas, no se cuentan igual. El maestro Novoa y el maestro González Sitges, ahí estaban, cabezas visibles de Transglobe Films, una de las más importantes productoras de documentales en el mundo, y que simplemente nos sacaban, decían cuántas cosas, ahora cuando estábamos cenando con ellos, cuántas cosas han quedado por contar. Digo, tranquilos que habrá tiempo, que Milenio 3 va a durar mucho y vais a estar ahí para contarnos, confesarnos muchas historias, algunas de ellas inconfesables. Y es que ha habido sonidos que se nos han quedado. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Juan a ver si tienen por ahí el sonido. Hay un sonido que a mí se me ha quedado hoy, fíjate. Estábamos hablando de un animal que tiene muy mala fama. Estábamos, para quienes no habéis podido escuchar el programa de 10 a 11 de Milenio 3, sabéis, siempre lo repito, en este verano, sábados y domingos a las 10 y luego, posteriormente, esta emisión de 3 a 4. Bueno, pues había un momento, a mí me fascinan los animales, ¿no? Porque yo creo que tengo la fortuna y desgracia que me fascina casi todo lo que rodea a la naturaleza y al hombre. Pero hay unos que son absolutamente fascinantes, muy poco conocidos, y nos contaban nuestros compañeros que mucho más voraces y terribles y fieros que, por ejemplo, leones, tigres, que son las hienas. Y sobre las hienas, el mundo africano, esa África profunda, negra, que ellos han explorado y que intentábamos trasladar hoy para todos a través de la cadena SER, pues tienen muy mala fama, la hiena. Tenían un nombre precioso y a la vez sobrecogedor. Vemos lo que es una hiena, ¿no? Con ese culete, vamos a llamarla así, salido hacia arriba, ese espinazo encorvado. Las caderas bajas. Las caderas bajas, esa risa, ¿no? Que no es tal risa, que muchos dicen que es un llanto. Pero les llaman la cabalgadura del diablo. Así suenan cuando están acercándose a los campamentos, como sombras, siempre en busca de sangre, muchas veces humana. Qué historia la de ese explorador cuyo personaje real, digamos que sirvió a los guionistas de Memorias de África, interpretado por Robert Redford. Esa historia terrible, un presagio de muerte, una historia fatal, y en ese día que le ocurre algo muy malo, dicen que es que atacó a un brujo que era mitad hiena, mitad hombre. Hoy, Carmen, hemos tenido aquí los tam-tams de esa África de la que apenas se habla, que hay muchas más cosas cuando se oculta, digamos, la capa de la noche y todo se vuelve más fantasmagórico. Y estos dos exploradores de verdad que han sido muy valientes. Nos traían también, en este pequeño repaso para quienes no habéis podido, repito, escuchar la primera emisión de Milenio 3, nos traían documentos, si cabe, todavía más, bueno, peliagudos, ¿no? Porque estremecedores. Sí, porque José Manuel Novoa es el único hombre blanco que fue admitido por la secta del Bweti, una de las más antiguas, que tiene una de sus bases en la antigua colonia española, en Guinea. Todo un misterio Guinea, habría que dedicarle un programa, porque hablan español, hablan castellano, tienen sin embargo un apego muy fuerte a ese mundo africano muy duro del espiritismo, de la brujería. Y José Manuel Novoa ha conseguido grabaciones que nadie ha podido lograr. Una de ellas era una especie de diálogo entre un brujo que grita y una mujer muy mayor, ojos en blanco, haciendo acrobacias, haciendo piruetas, hablando con una voz espantosa. Es un diálogo entre brujos y espíritus. A estas horas, 3 y 11 minutos, seguro que se escucha distinto. Ahí está.
Ahí tenemos a la mujer que poco a poco, vamos a ser comprensivos, empezará a deformarse, empezará a gritar, empezará a hacer aspavientos y empezará a poner una voz que pone los vellos de punta. Es el otro África. Esa ha sido nuestra primera conexión de este domingo y de verdad que nos han dejado historias dignas de ser recordadas. Pero por supuesto, a las 3 de la madrugada los domingos, al menos en este verano, es vuestro tiempo, el tiempo de Milenio 3 y de los oyentes. Y de verdad que tengo que decir que os portáis magníficamente con nosotros. Están ya abiertas las vías, milenio3 con número @cadenaser.com, y es increíble, os lo digo así de claro, la cantidad de casos, de historias, pero casos documentados, de pistas que seguir, que bueno, sucesos que han ocurrido de verdad y que estáis haciendo labor incluso de hemeroteca. Os estáis convirtiendo casi todos en auténticos corresponsales de Milenio 3. Un montón de nueva información nos llega cada semana. Ocurría, por ejemplo, el sábado con ese soldado destacado en Irak. Seguimos investigando. Carmen, una maravilla. Y nos preguntan cosas y, hombre, nos debemos un poco en la obligación, antes de pasar a las llamadas 900, 100, 800, de responder algunas, porque algunas tienen que ver incluso con el asunto que hemos tocado esta noche, ¿no? Efectivamente, Iker. Steve Fox nos decía: tengo una duda sobre el polvo zombie. Según habéis dicho, se supone que se rocía en la cara y te conviertes en zombie. También habéis comentado que se puede conseguir del pez globo. ¿Se ha intentado? ¿Dónde se encuentra este pez? Lo que ocurre es que no es que simplemente extrayendo la espina dorsal, la espina del pez globo, ya esté el polvo zombie. Según nos contaba Revenga, y también Novo en una ocasión, hay arañas, hay ojos de lechuza, hay un sinfín de cosas dignas de la más profunda brujería, y hay un montón de rituales. No solo es la tetradoxina, que es un elemento, una droga fortísima, ¿no? Dicen que 1000 veces más fuerte que el impacto de la cocaína, y que produce unos estados alterados de conciencia que, claro, que nos conducen al delirio. No solo la tetradoxina, sino también es, digámoslo así, todos los conjuros y añadidos que hacen en Haití y en el África profunda. Y también, antes de que hagas el desdoblamiento de cada semana y te vayas a recoger las llamadas, Carmen, bueno, pues una cuestión que es que nos han repetido mucho, es una imagen que se está difundiendo por internet, es una imagen muy terrorífica. ¿Qué imagen es esa? Y nos las han enviado varias veces. Lo que pasa es que me ha resultado curioso el mail de Alberto Sánchez Abad, que nos lleva la fotografía diciéndola que unos amigos suyos la han traído nada más y nada menos que de Indonesia. También nos dice: yo no me lo creo lo de la foto, pero os la envío para que vosotros la juzguéis. Hazme la foto de la foto, Carmen. Pues una especie de pasillo, yo creo que como de un hospital, porque es sin nada, solo con unas pocas ventanas, y una niña flotando, sin piernas, con una muñeca en las manos, la cual agarra del pelo, y unos ojos, la verdad es que escalofriantes, completamente en blanco. Esa es la fotografía que nos ha enviado y que quiere que le des una contestación, Iker. Pues muy sencillo, compañero. ¿Cómo era su nombre? Se llamaba Alberto Sánchez Abad. Bueno, y mucha más gente que habéis enviado esta fotografía que impacta, sobre todo si, por ejemplo, a las 3:14 estáis en internet y os llega esta foto, es un auténtico susto. Juanma Frasquet, desde la nave del misterio, me dice que sí, le acabamos de enseñar la foto impresa en papel y, claro, es un pasillo como de hospital. Y sinceramente, qué mal rollo, aunque lanzamos un saludo grandísimo a todos los amigos que escuchan en hospitales, pero claro, un hospital vacío, así un pasillo oscuro, nos da como recelo. Y si en mitad de ese pasillo ponemos una niña sin piernas, que nos mira fijamente con una muñeca en los brazos y vestida de negro. Y vestida de negro, pero eso sí, clarísimo, fraude, fake, como dicen los expertos, no lo soy, de internet. Es decir, ¿montaje podríamos hablar? Sí, más fácil, más castellano imposible. Montaje puro y bastante burdo, y un consejo de amigo, ¿no? De lo que se difunde por internet, de lo que se envía, las animaciones, las imágenes, no os fiéis, no os fiéis. Más libros, más documentación y a veces para estos temas menos internet. Es un consejo, repito, de amigo. Bueno, Carmen, 3:15, creo que tenemos a partir de ahora 45 minutos apasionantes. Vamos a saludar enseguida a dos compañeros que están en Málaga. Yo me voy al teléfono. Lo repito, 900 100 800, 900 100 800, teléfono gratuito. Ahora mismo me voy para allá y empiezo a coger las llamadas de todos los oyentes. Que tengan un poquito de paciencia, Iker, que se nos llena la centralita y con lo que pueda. Venga, vamos allá, Carmen. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Tiempo de los oyentes, que vamos a iniciarlo con otra de esas músicas, pues bueno, legendarias, ¿no? Nos preguntáis por activa y por pasiva. Hemos recibido unos 10 mails de gente diferente. Solo esta semana me estoy refiriendo. En realidad el jueves hasta aquí, que el jueves nosotros estamos ya aquí trabajando en el programa de cada fin de semana.
diferentes mails preguntando si vamos a hacer un CD con músicas de Milenio 3. Hombre, pues no lo sé, ojalá, si os gustan tanto. Son músicas difíciles de conseguir. Esta es, bueno, puro misterio. Años 70, Vangelis, ni más ni menos. Y un título, bueno, fíjate, Nucleogénesis. Y con Nucleogénesis y con el estudio 1 lleno de penumbra, veo muy lejos el piano de cola, todo esto está ya envuelto de esa bruma familiar y mágica. Vamos a saludar a dos compañeros, a dos amigos que ya son habituales, que son miembros de este equipo de periodistas, de reporteros que buscan el misterio y muchas más cosas, ¿no? Uno es don Francisco Contreras, que es que no se pierde una madrugada. Francisco, compañero, buenas noches. ¿Francisco? Vamos a ver si nos escucha, vamos a ver Francisco Contreras, si está dispuesto en Málaga. Creo que hay un cruce de líneas. Se ha perdido, me dice Carmen, un momentito la comunicación. Creo que está Francisco Contreras y también Luis Mariano Fernández. Vamos a tener partida doble hoy, aunque no estén aquí en vivo, a veces es imposible retenerlos y traerlos. Vamos a procurar que vuestras preguntas al 900-100-800 sean, bueno, pues una partida triple en este caso. Voy a estar yo y también van a estar los dos compañeros. Y siempre repito, nunca estamos aquí para daros soluciones sobre cosas que es que no tenemos poder sobre ello. A veces nos preguntáis, ¿he visto un fantasma? No podemos saberlo. Podemos daros datos, ideas, opiniones, sugerencias. No tenemos la verdad, no tenemos la verdad. Y en eso nos distanciamos de muchos gurús que andan por ahí y muchos sabios de pacotilla. Nosotros solo somos periodistas, no tenemos la verdad, pero procuraremos aconsejaros o sugeriros. Ahora mismo, casos, historias, sugerencias, alabanzas, críticas, opiniones, lo que queráis. 900-100-800 y en un minuto saludamos a nuestros dos amigos. Creo que ahora sí, Francisco Contreras, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, y a Juanma, a los naves a los mandos de la nave del misterio desde Málaga. Aquí estáis, yo creo que con una temperatura tan buena como la nuestra, por lo menos, aunque con más brisas, pero aquí estamos a 30 grados prácticamente a estas horas de la noche, parece mentira. Vamos a la par, ¿eh? Esto sí que es paranormal. Yo creo que se escucha perfectamente, vamos a probar. Luis Mariano Fernández, también en Málaga, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, Carmen, y a todos los amigos oyentes de Milenio 3. Bueno, pues estamos encantados de contar con vosotros dos. Bueno, ahora Carmen, es que, no sé si la gente lo entiende, tiene un gran problema. Hay 10 líneas. Los compañeros como Francisco pueden dar buena fe de ello. Desde el minuto 1 se colapsan las 10 líneas. Apenas tenemos tiempo para llamar nosotros, hacer la rellamada y poner en espera a los oyentes. Así que si queréis, mientras tanto, y Carmen va dándonos los datos y ordenando, compañeros, ¿qué os ha parecido esa historia de África? Fascinante, ¿verdad? Hay misterios hasta donde menos lo esperamos, ¿verdad? Bueno, a mí sobrecogedor. Estábamos escuchándolo los dos, porque no es que nos tengas retenido cada madrugada en Milenio 3 en la calle Gran Vía. Para mí es un placer, igual que para Luis Mariano entrar. Pero estábamos trabajando un poquito y bueno, ya contaremos a todos los oyentes de Milenio 3 un montón de cosas que hemos podido rescatar, ¿verdad, Luis? Desde luego, sí. Pero escuchábamos los misterios de África y la verdad es que a uno se le ponía el vello de punta, como decías antes, ¿no? Sobre todo escuchando a Juanma y escuchando a José Manuel, perdón, y a Fernando, ¿no? Que han ido tan de cerca el misterio de una tradición animista como es la africana, en lo que todo parece tener vida a través del espíritu, y sobre todo hablando de misterios de criaturas de zoología, ¿no? De animales. Hay una historia fascinante que seguramente Fernando y José Manuel tendrán que contar algún día en Milenio 3, y es una historia de devoradores de hombres. Sí, señor. Es un caso muy peculiar, único, creo, en la historia de la humanidad y en la historia de la zoología, de dos leones que parecían tener inteligencia propia. A mí, si me lo permites, Francisco, lo que alucino con estos amigos, que son amigos comunes, es que cómo todavía están aquí en carne y hueso en el estudio 1, si es que han pasado las de Caín. Pero bueno, el destino dice eso, que tienen que seguir estando vivos para contarlo. Don Luis Mariano, Nico, tenemos ya un montón de llamadas en espera, pero una cosa importante, y apenas los datos porque todavía no se puede confirmar nada. Estáis tras la pista de un caso interesantísimo. No vamos a decir muchos datos, me llamabas hace unas madrugadas, muy típico en ti, Luis Mariano, eso de llamar en mitad de la madrugada, pero bueno, hay historias que estáis investigando, historias que tienen que ver, de nuevo parece mentira, con apariciones y con fenómenos poltergeist, que la gente esté tranquila, que no entre en espanto, pero contaremos cosas en un futuro, cuando todo esté más probado y contrastado, que están ocurriendo ahí en la capital malagueña, ¿no? Sí, desde luego, es un caso que hemos descubierto hace muy poquito, un caso que, como te decía, en la otra madrugada pone los pelos de punta, y nuevamente tendremos que hablar de fenómenos paranormales en edificios oficiales, porque hablamos de un famoso edificio oficial aquí en la Costa del Sol, en Málaga, donde parece ser que desde hace unos años
se están produciendo sonidos y presencias extrañas. Pero hablaremos de ellos con más profundidad un poco más adelante. Por supuesto, Luis. Pues todos preparados. Álvaro desde Gijón. Allí estuvimos hace menos de un año buscando al calamar gigante en ese puerto maravilloso del Musel de Gijón. Álvaro, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Álvaro, pregúntanos, cuéntanos lo que tú quieras. Pues mira, bueno, ahí tengo varias cosas que preguntarte, pero la primera es, mira, yo recientemente estaba viendo las noticias y tú habías hablado, cuando yo vi esta noticia, te habías hablado hace 4 o 5 semanas de ella, de lo del misterio de Palomares. Sí, señor. Y mira, curiosamente el otro día estaba viendo las noticias y salió que se había inaugurado una exposición de aquella, de cuando se bañó el Fraga y todo esto. ¿Y se ha inaugurado ahora? No, ya, pero yo ya te digo, yo ya lo vi hace un par de semanas, porque Ajá. me costó bastante entrar, pero sí, la verdad es que salían fotos de Fraga y con los militares de Estados Unidos y todo eso. De ese famoso baño, Álvaro, que si recuerdas, aquí Juanjo Benítez nos dijo que es que Fraga, eran sus palabras, no se había bañado en esa playa, sino bastante más alejado, ¿no? Por si acaso, Sí. por miedo a la radioactividad. Oye, pues muchísimas gracias por la noticia. No sabíamos nada de que se había hecho una exposición en Palomares. Es más... No, yo no sé si es en Palomares concretamente, pero todo, o sea, todo lo que había pasado del avión que se había caído, las bombas nucleares y todo esto. Las bombas atómicas, Bueno, sí, 50 veces más poderosas que las de Hiroshima, ni más ni menos. Sí. Y ahí salían un montón, o sea, lo poco que pude ver de la noticia salen un montón de fotos. Álvaro, pues muchísimas gracias por esa información y lo digo siempre, es que vosotros nos dais siempre las noticias y incluso nos ayudáis a que podamos abordar de nuevo muchos temas. Lo que sí te prometo es que volveremos a abordar el asunto de otros casos parecidos al de Palomares, no tan famosos, y lo que sí te puedo decir es que en Palomares el gran misterio, a pesar de que pueda causar polémica, es que todavía hoy nos confirmaban los análisis de que había una gran cantidad de radioactividad. Bueno, ahí está el misterio y lo contaremos. Un abrazo fuerte, Álvaro, desde Gijón, gracias por llamarnos. Una cosa solo. Dime. Nada, yo quería saber si me podías comentar algún hecho, no sé, un poco paranormal aquí que haya ocurrido en Asturias recientemente, nada de gnomos y cosas de esas, sino algo... ¿En Gijón concretamente o en Asturias? No sé, donde tú veas, porque yo es que sinceramente aquí fenómenos paranormales en Gijón hay pocos, Venga, pues te cuento. Un abrazo, gracias. Hombre, es difícil, ¿no?, responder a Álvaro. Lo vamos a hacer muy rápidamente porque Asturias merece un programa. Sí, yo el caso más reciente que recuerdo interesantísimo, yo lo conocí en Cantabria, me lo pasó un policía asturiano en el concejo de Ayer, año 1995, seguro que Álvaro conoce la zona, una aparición de estas de humanoide, encuentro con el absurdo, absolutamente demencial. Solo te digo la descripción, Álvaro, que decía este pastor que se encontró con aquello. En pleno día, él pensó que era un globo de feria. Luego cuando se acercó pensó que era un niño que flotaba. Era un niño con una especie de cara rojiza, brazos en cruz. Y este buen hombre, un pastor asturiano, pues intentó cogerlo. Intentó saltar para cogerlo y aquello se fue alejando en el cielo. Diciembre del año 95, corazón de Asturias. Alberto desde Madrid. Buenas madrugadas, amigo. ¿Alberto? Vamos a ver si está Alberto desde Madrid. ¿Noches? Sí, Alberto, ¿me escuchas ahora? Sí, te escucho. Vale, Alberto, perdona porque son tantas las llamadas que se entrecruzan unas con otras. Cuéntanos, Alberto. Buenas noches, quería preguntaros algo sobre el Triángulo de las Bermudas. ¿Te interesa ese tema especialmente, no? El famoso Triángulo de las Bermudas. Sí. Venga, pues vamos a ver si nuestros especialistas te comentan algo. Un abrazo fuerte, Alberto, y gracias por llamarnos. Vale. Vamos a intentar responder y con la mejor música. Fijaros, un clásico, Michael Hugen. Esto se llamaba Olin. Venga, Francisco, ¿qué sabemos? ¿Se ha publicado algún dato nuevo, creo, sobre el tema sempiterno, ¿no?, del Triángulo de las Bermudas? Sí, hay algún dato nuevo, sobre todo en relación a explicaciones geomagnéticas a muchos de los fenómenos que suceden en uno de los 12 triángulos malditos que ya etiquetaba o apodada Antonio Rivera en ese famoso libro, ¿no? Los 12 triángulos de la muerte. Los 12 triángulos de la muerte. Uno lo tenemos aquí, lo comentamos hace unas semanas en el Mediterráneo, el Triángulo del Silencio. Habrá que dedicar, creo que un programa especial de los domingos en Milenio 3 a hablar de los casos que no tienen verdaderamente explicación, a anomalías que han sufrido desde barcos hasta aviones, sino casos verdaderamente inexplicables, sobrenaturales y lógicos de desapariciones. Sobre todo, Luis Mariano, compañero, parece que sí que es cierto que según va avanzando la ciencia y la documentación,
como en muchos otros casos, hay que ser realistas, ¿no? Parece que también hay mucha leyenda urbana en torno a una cosa que hace 50 años sí que se creía fielmente y que la investigación parece que nos ha demostrado que se ha exagerado muchísimo, ¿no? Desde luego que sí, Iker, pero por el contrario debo decir que hace 2 veranos tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico, como también en Miami, hace unos meses en Cuba, y tuve la oportunidad de charlar con varios investigadores OVNI que, bueno, pues en cierta manera eran un poco expertos en el tema del Triángulo de las Bermudas. ¿Y qué te contaban, Luis? Pues me contaban que efectivamente hacía años que ocurrían cosas extrañas. Allí había desapariciones, aviones que bueno, que cambiaban de ruta de forma extraña, que bueno, habían ocurrido verdaderamente cosas muy extrañas en aquella zona, ¿no? No sé, cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? No, y además tú estabas ahí en el epicentro, o sea, te hiciste el Triángulo de las Bermudas varias veces, pero a ti no te ha pasado nada, ¿no? No, afortunadamente no, Iker. Lo repito yo, afortunadamente, porque los corresponsales de Milenio 3, desde luego, yo creo que sobreviven a casi todo. Pero es cierto, ahí está la leyenda y hasta el científico más escéptico sigue diciendo eso, ¿no? Nunca mejor dicho. Cuando el agua suena, pues es que algo ocurre. Lo cierto, nuestro compañero Alberto de Madrid, es que ese tema que hemos tocado con el viejo archivo, hemos contado alguna ocasión pues los datos más clásicos, merece un tema monográfico. Y lo merece no solo con el Triángulo de las Bermudas, sino, como decía Francisco Contreras, con ese otro triángulo o otros triángulos que había en otras partes del mundo, ¿no? Vamos un momentito con Toni desde el Prat de Llobregat, creo. Toni, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hola, Toni, cuéntanos. Bueno, pues mira, yo quería explicaros 2 experiencias personales. Vamos con ellas. Yo trabajo de noche, ¿no? Y en una ocasión, en julio del 99, con un compañero en el barrio de Plaza España, en Barcelona, pues bueno, avistamos lo que podríamos denominar un ovni, ¿no? ¿Tú eres vigilante, Toni? ¿Tú eres vigilante de seguridad? Sí. Ajá. Entonces, pues estábamos pues ya esperando para el relevo por la mañana y bueno, pues vimos una luz y demás, pues que por el tamaño, o sea, se hacía grande y se hacía pequeña, ¿no? A ver, dando un efecto de velocidad, ¿no? De que se acercaba y que se alejaba hasta que desapareció, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto por un lado que me impactó mucho a mí y al compañero y bueno, hasta ahora tampoco, no sé si él lo habría comentado en algún sitio, pero vamos. Sí, hasta ahora estaba en secreto y ahora te decides un poco a contarlo, ¿no? Pues estoy seguro que te vamos a dar datos concretos. ¿Y la segunda experiencia, Toni? Y esta segunda fue hace unos 2 años en Barcelona, concretamente entre Paseo de Gracia y la Gran Vía hay un edificio bastante antiguo que es el edificio vitalicio. Uh-huh. Y bueno, es una finca regia, estas antiguas del ensanche, y bueno, que tiene muchos pisos y demás, ¿no? Y tiene 10 plantas y luego tiene 2 sótanos, bueno. Entonces la cuestión es que yo estaba trabajando aquí de noche y se oían como unos lloriqueos de niño, ¿no? Otra vez el lloriqueo de niño, madre mía. Y bueno, está dividido en 3 porterías y luego tiene unas galerías interiores y demás este edificio, ¿no? ¿Tú lo escuchaste, Toni? Perdóname, tú escuchaste perfectamente, no son compañeros, sino eras tú también, ¿no? Sí, perfectamente, yo lo escuchaba por las noches, entonces ahí no hay viviendas, son oficinas únicamente, sí. De día y galerías, ¿no? Te comprendemos además perfectamente porque hay otro edificio vitalicio aquí al lado de nuestro de la emisora, o sea que conocemos perfectamente una casa de seguros grandísimo y solo oficinas, y de repente el sonido de un bebé. Gigante con sótanos increíbles y demás, ¿no? Y entonces, pero no una noche, o sea, durante mucho tiempo se escuchaba y bueno, y a mí me traía un poco preocupado, entonces localicé esto al segundo día o así de escucharlo, localicé exactamente dónde venía y bajaba por el hueco de la escalera este sonido, ¿no? Entonces fui subiendo y hasta el tejado, ¿no? Hasta la última planta, ¿no? Que estaba cerrada con llave y no tenía la llave. Y entonces, pues nada, se seguía escuchando este ruido más fuerte y bueno, pues yo puse una grabadora y nada, pues pude grabar estos sonidos y demás y bueno, pasaron algunos días y entonces caí que esto era sonido de las gaviotas que se posaban en el tejado. Caramba, o sea que al final pudiste descubrir el misterio. En el tejado del edificio, ¿no? Y claro, a mí me tenía muy intrigado porque el sonido era tan
tan real, ¿no? Estaba yo pensando, digo, quizá algún sonido también de gatos podría ser algo parecido, pero No, tú descubriste que eran gaviotas. Yo lo asocié con las gaviotas, ¿no? Hasta que con un conserje escuchamos el mismo sonido, pero en el sótano del edificio. Ah, amigo. Entonces, desde abajo, desde la galería, sí que tiene una lógica, porque está el hueco de la escalera y baja el sonido, ¿no? Pero, ¿cómo es que lo escuchamos el mismo sonido con la misma intensidad en el sótano? Bueno, Tony, a ver qué te comentan nuestros expertos, que además han investigado hace bien poco casos muy parecidos. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Yo me estaba quedando un poco alucinado porque, claro, esto tenía trama un poco de Sherlock Holmes, ¿no? Primero eran las gaviotas, luego no sabemos qué sé, pero lo cierto, lo indudable es que ha habido muchos casos parecidos y los testigos, y mando un saludo fortísimo a todos los amigos del amplio mundo de la seguridad, porque sé que nos escuchan muchísimos, y claro, tienen que estar haciendo guardias en lugares completamente solitarios, por ejemplo ahora, y esto sé que es duro, pero ¿cuántas veces la misma historia, el llanto de un niño? Y cuando acudimos a la España ancestral, yo me acuerdo por ejemplo de las Urdes, lo mismo. Siempre que había una aparición, algo extraño, se oía algo. El llanto de un niño. Luz Mariano, ¿te suena esto, no? El llanto de un niño. Sí, claro, estaba reviviendo nuevamente la historia que hemos investigado esta semana. La presencia de una niña, por lo menos eso se dice en los vigilantes de seguridad de este edificio oficial. Lo cierto es que, y viendo a de Fran, que... Y el cementerio de Málaga también. Sí, en muchas ocasiones hemos estado en lugares presuntamente encantados, en casas muy antiguas, y hemos creído escuchar, o por lo menos escuchar, el llanto de algún niño. Luego lo investigas con más profundidad, con más tiempo, y te das cuenta que puede provenir de un gato, ¿no? Eso ha pasado, por ejemplo, en el cementerio San Miguel de Málaga, que muchos testigos han creído, malinterpretar ese sonido y probablemente viniese de algún gato. Sí, es muy fácil. Además, lo curioso es que este hombre además tuvo la fortuna, la valentía de grabarlo. Lo del sótano, claro, pues no lo sé, un poco inexplicable. Francisco, en el tema del OVNI, claro, son pocos datos, ¿no? Pero eso de que se aleje y se aproxime parece más bien un efecto óptico, ¿no? En primer lugar, habría que seguir investigando, ¿no? Objeto volante no identificado de momento es, porque no sabemos lo que es. Habría que hablar con el Instituto de Meteorología para ver si había habido algún tipo de fenómeno meteorológico inusual. Habría que hablar con diferentes institutos de técnicas aeroespaciales para ver si ha habido entrada de chatarra espacial. Es que precisamente parece que los satélites, y concretamente uno que se llama Iridium, está dando bastantes problemas, ¿no? Habría que intentar ver muchísimas cosas, más ahora, y que seguramente empezamos a recibir en Milenio 3 un montón de llamadas, porque da una casualidad fantástica, que es que Marte está muy cerquita de la Tierra, y seguramente más de un oyente que se ponga a mirar el cielo, sobre todo a partir del martes, verá un punto muy luminoso que a más de un oyente le causará confusión. Pues es Marte. Pues muy bueno además destacarlo, Francisco, porque además nos recordaba Carmen antes, empieza además hoy o mañana la lluvia de Perseidas, ¿no? También, ¿no? El martes, la noche ideal para ver las lágrimas del San Lorenzo es la madrugada del martes al miércoles, sobre todo mirando al sureste. Lo que pasa es que tenemos un problema este año, y es que seguramente nos cogerá con luna llena, con lo cual habrá que irse no solamente de una ciudad para no tener la contaminación lumínica, sino que resguardarse un poquito de la luna, mirar al sureste y ver un espectáculo fascinante que se reproduce 3 veces al año. Creo que hay luego en diciembre y en octubre. Pues amigos de Milenio 3, muy atentos todos, y pensar que esta semana justo más o menos va a ser conflictiva, y es muy probable que veamos cosas en los cielos, sean ovnis o no, que es lo de menos. Lo importante es eso, conocer el cielo, que no es poco. Vámonos a Lérida, donde está Ignacio. Ignacio, buenas madrugadas, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, seré brevísimo, todo lo breve que pueda. Muy bien, cuéntanos. Te quería preguntar. Mira, me acuerdo hace unas semanas, os llamó alguien comentándoos un documental que emitían en Canal Satélite sobre los cementerios. Sí, señor, menuda polémica que ha habido con eso. Es que yo lo he visto y era nada, si lo habíais visto y qué impresión os había producido. Esa es una cosa. Y la otra, vosotros que domináis bastante el tema de la criptozoología, uno tiene el funesto vicio de leer, y hace poco leí en una revista, pero nada menos que del año 1902, una reseña de un ave tipo un avestruz, pero del orden de 5 metros de alto, que se había encontrado, incluso hay una reproducción en Madagascar. La revista se llama
alrededor del mundo. Es ese tipo de revistas que había a principios del siglo XX. Clásica, que eran un poco de todo. Sí, señor, como La Esfera, bueno, como Estampa, clásicos donde los haya. Si queréis os mando una fotocopia porque es curioso de leer. Pues sí, compañero. ¿Habéis oído algo de esto? Sí, además con 2 datos muy interesantes. Te contesto enseguida y además tenemos la dirección postal. Un abrazo, gracias Ignacio por escucharnos. Hasta luego. Adiós. Vamos con 2 datos muy concretos. Primero, no hemos podido ver todavía, nos lo van a mandar, ese documental donde aparecía, al parecer, una misteriosa sombra en mitad de ese cementerio en plena noche con una cámara grabándola. Y sí, 2 datos interesantísimos y concretos sobre ese ave misteriosa, 5 metros ni más ni menos, que aquellas magníficas revistas 1902, en España había grandes revistas de reportajes, recogían. Lo hacemos en un minuto y escuchamos, fijaros qué maravilla, Blade Runner, Vangelis. Podríamos decir, y qué magnífico que hubiera estado aquí Fernando González Siches y Novoa, porque nos dirían seguramente que eso ha ocurrido en algunos lugares del mundo, entre ellos Perú, las costas desérticas, donde al parecer algunas aves prehistóricas, mamíferos prehistóricos, han sobrevivido más tiempo. Hablaban de la diatrima. La diatrima o el emú, una especie de figuras rarísimas, sobre todo la diatrima, que dicen que podía alcanzar 3,5 metros de alto. Imaginaros una especie de halcón terrible que no podía volar, alas muy cortas, garras poderosísimas, pero ahí está el misterio. Según la ciencia, se extinguió hace 50 millones de años. Como hace 50 millones de años supuestamente estuvieron las piedras de Ica. Nos preguntaba al mail Alberto Gus qué sabíamos de las piedras de Ica. Compañero, muchísimas cosas y haremos un programa especial. Tenemos a Eduardo aquí mismo en Madrid. Eduardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Eduardo. Pues nada, son 2 preguntas muy rápidas. Una de ellas es a qué tribu pertenecen estos gente que practica la magia en Guinea. Yo conozco Guinea, pero con los ojos del corazón, ¿no? Estuve a punto de nacer en Santa Isabel. Fíjate, ya hablábamos de eso, justamente. Sí. Y mi padre me ha hablado muchísimo de aquello y bueno, es una lástima que no se pueda conocer el país de una forma un poco tranquila, ¿no? Entonces nada, siempre me ha hablado que había 2 tribus, los bubis y los fan. Entonces quisiera saber a ver de qué etnia pertenecen. Y luego la otra pregunta es a ver si vosotros tenéis algún caso parecido para poder comparar con lo que os voy a contar. Es un caso que me merece toda la solvencia porque vamos, es mi padre que me lo ha contado y es una persona que siempre ha sido muy lógica, muy científica, ¿no? Por lo visto era muy pequeñito y él vivía en Santander, tenía una ama de cría. Entonces esta ama de cría un día, mirando por la ventana de la galería de atrás de la casa, pues le dijo que mirara al cielo. Entonces mi padre, por lo visto, miró al cielo y dice que en sus recuerdos de cuando era pequeño que las estrellas se movían, ¿no? Se movían de una parte a otra con movimientos rápidos. Entonces el ama de cría le dijo que eso era que iba a ocurrir algo en un tiempo. Le dijo, en un año va a ocurrir algo. Esto por lo visto fue el 18 de julio de 1935. Entonces, a ver si vosotros tenéis algún caso similar o algún tipo de explicación mínima, ¿no?, sobre ello, porque, vamos, es una cosa que siempre me ha intrigado mucho. Qué curiosísima historia, compañero. Pues mil gracias por hacerla partícipe a toda España la que nos escucha. Un abrazo fuerte, Eduardo. Igualmente, hasta luego. Hay que decirle, Eduardo, que la secta sería el iboga. Iboga es el nombre de la planta que comen y sería el buetí. La secta secreta del buetí, que es dificilísima, digamos, de encontrar a flor de piel. A Novoa le costó como 5 años y digamos que es gente bastante pobre, ¿no?, de Guinea, sobre todo en Bata, en la población de Bata. Compañeros, Luis Mariano, vaya historia bonita, curiosa, increíble. Un año antes de la guerra civil, una visión de un niño y una ama de cría, pues con esa memoria ancestral, ¿no?, de la gente del campo que ve eso y que dice que algo va a ocurrir y se cumple. ¿Tú conoces algo parecido? Yo personalmente no. No tengo ni la menor idea, Iker, pero es curioso como esta ama de cría acontece algo en el cielo y ella saca la interpretación de que algo va a ocurrir. Esto me recuerda mucho a nuestros ancestros, ¿no?, cuando interpretaban o preconizaban alguna historia que iba a ocurrir a través de cualquier fenómeno de la naturaleza. Sí, señor. Yo, de cualquier caso, no conozco ningún caso parecido, Iker. Francisco, ¿y tú? Hombre, yo la sacaría o lo relacionaría con nuestras tradiciones, ¿no? Es decir, que en cada pueblo, en cada localidad o en cada ciudad, en el campo, en esa España desconocida, maravillosa y fantástica, los más ancianos, que suelen ser los que más saben de esas cosas que llaman extrañas, raras, ¿no? Y del cielo. Relacionan aconteceres negativos o positivos en función de la naturaleza, ¿no? Quizás sea una sabiduría que está ahí, que está viva y que muchas veces habrá que
recuperar. A mí, Iker, me he quedado con Ignacio, el anterior oyente, hablando sobre casos de naturaleza extraña, y hablaba del animal, ¿no? Pero también hay casos de vegetales extraordinarios, y se me acaba de ir la mente a un sitio fantástico, se llama las 7 luminarias. Sí, señor. Y seguramente algún día habrá que hablar de esa naturaleza que no es zoología, sino que es de plantas o de frutas. En este caso concreto, las 7 luminarias es una zona que hay en México, si mal no recuerdo, en donde hay vegetales y hay plantas de unos tamaños desconcertantes, y que demuestra que muchas veces la ciencia no es tan exacta. Sí, recuerdo perfectamente la difunta revista ya Espacio y Tiempo, que dirigía el doctor Jiménez del Oso, con un reportaje de Jesús Borrego espectacular sobre una especie de bulbos gigantescos en la provincia de Cádiz, también muy espectacular. Fijaros, en el asunto este de las tradiciones, estamos preparando un programa que creo que puede ser maravilloso y que a vosotros os va a recordar enseguida, va a poner los pelos de punta, porque hay un libro de Atienza que se llama así, Pueblos Malditos de España, y queríamos hablar de etnias minoritarias. No hablaríamos de casos como los moriscos, los judíos o los gitanos, que han sido habitualmente perseguidos en España, ¿no?, o con otras costumbres. Hablaríamos de los agotes, de los brañeros de Logrosán, de los vaqueiros de Alzada, personas que eran humilladas sistemáticamente, consideradas distintas en España. La historia de los agotes en Navarra es increíble. O de los 6 dedos en Galapagar, también cierto. Y muchas de estas etnias, como los agotes, o te lo digo por Cantabria, en el Valle del Paz, los pasiegos veían las estrellas y los movimientos de estrellas aconteceres negativos. Es curioso porque quién sabe si esa madre cría era del Valle del Paz. Habría que preguntárselo a nuestro amigo. Ana de León, otra zona mágica y maravillosa. Ana, buenas noches. Hola, Iker. Cuéntanos, Ana. Mira, te llamaba por una cosa muy rara que nos ha sucedido. Te escuchamos. Yo tengo una niña de 18 años y entonces hace una temporada ella tuvo una levitación. Lo que es levitación en cuerpo y alma. ¿Que lo pudisteis ver perfectamente vosotros? Sí, perfectamente. Caramba, nos dejas fríos. Bueno, pues tuvo una levitación, entonces la niña pues se asustó, ¿no? Entonces se miró, ella toda la habitación y todo. Entonces empezó a tocar la pared. Dice, ¿pero qué estoy tocando? Y claro, estaba tocando la esquina de la pared del techo. Entonces ella corrió el store, vio la calle, vio los coches y demás. Entonces pensó, ¿qué me está pasando? Y se miró el camisón. Y se veía ella. Y entonces ella quería bajar y no podía. Hacía muchos gestos con las piernas para bajar y no podía bajarse del techo de ninguna manera. Entonces quería llamarnos y no podía hablar. No podía hablar, importantísimo este detalle, porque ya verás, sí. Y intentaba gritar y no le salían las palabras, ¿no? No podía. Entonces yo al oír como que me quería decir algo. Entonces cuando tú estabas en otra habitación en ese momento. Sí, al lado de ella. Y yo oía como a maná, pero digo, algo está sucediendo. Y cogí y entré en la habitación. Entonces cuando entré en la habitación, la niña acababa de bajar y estaba con los ojos, o sea, petrificados, fijos, la vista fija, no reaccionaba a lo que tú le hablabas y estaba tiesa completamente. Entonces le decíamos, ¿qué te pasa? Le decía yo, ¿qué te pasa? Pero, ¿qué ha pasado? Y no me contestaba nada. ¿Qué te está pasando? Porque yo veía, y estaba incluso fría. Y después de repente empecé a llorar. ¿Qué me ha pasado esto, mamá? Que yo he visto todo esto. Que a mí me ha pasado esto, no me dejes sola. O sea, estaba asustada. Ella, Ana, permíteme, no había provocado nada. Es decir, no había hecho ningún experimento para hacer algo, sino que había sido además espontáneo, acabamos ¿no? de ir para la cama, pues haría un cuarto de hora o así. O sea, pero nada de nada. Y que la cría tampoco se... Dime. De verdad, yo te digo que no te preocupes, porque es una cosa bastante conocida, aunque te pueda parecer la misma increíble, y que te vamos a dar 2 o 3 notas muy importantes, porque de verdad, aunque parezca, claro, es angustioso para quien lo vive, ¿no? De verdad que no es nada maligno ni malévolo, ni le va a pasar absolutamente nada y no hay que obsesionarse. Ya verás, escúchanos ahora a través del receptor. Ana, muchas gracias. Mira, perdona, dime. Cuando puedas, si puedes decirme algo, porque vamos, a mí me apasionan estos temas, sobre los viajes astrales, ¿cómo lo puedo provocar? Perfecto, un abrazo fuerte. Venga, gracias. Compañeros, es que yo creo que lo que nos estaba describiendo Ana, a pesar de toda la angustia, no sé qué pensáis, es eso, una especie de viaje astral que nos puede ocurrir a cualquiera en la fase del sueño, que puede ser terriblemente desagradable. Y yo le he hecho una pregunta, si os habéis dado cuenta, pues muy interesante, en el sentido de que, claro, que ellos desde afuera nadie la vio levitar. Es una sensación absolutamente vivida, es decir, ella cree que ha tocado, ha palpado, pero suena a viaje astral de estos no provocados, que ocurren repentinamente, que son angustiosos, que se ha hablado mucho de ellos
y creo que no hay que darle mucha importancia porque le puede pasar a cualquiera, pero no quiere decir que el cuerpo físico de esa niña se haya elevado hasta el techo, al menos eso creo yo, no sé qué opináis. En esa dirección, Iker, es decir, fíjate, curioso el dato que ha dado, que recién se acostaban en la cama, hacía 15 minutos. Se produce en un estado de duermevela, casi siempre, no estás dormido, pero tampoco estás despierto. Exacto. Y parece que todo apunta a que sea una salida del cuerpo, una experiencia extracorpórea, de la que hemos oído tanto, personas que se despiertan y se ven pegados al techo, ¿sabes? O incluso en la mesa de operaciones ha llegado a pasar. Efectivamente. Efectivamente. Y sobre todo, Ana, importante porque es su hija, ¿no? Que ningún problema, pero sí que hay una contradicción, ¿no? Porque si tú quieres, sospecharás que es en un viaje astral y quieres tú provocarlos, lo que sí te puedo decir es que ha habido, primero, que no hay maestros en esto, que parece que nuestro cuerpo y nuestra sensación cerebral y táctil puede provocarnos estos fenómenos que pueden ser absolutamente reales, y lo son en alguien que los está viviendo, pero que pueden dejar secuelas de angustia. Por lo tanto, es que yo no me fiaría de ningún libro ni de nadie que te diga cómo hacer viajes astrales. Yo en eso tendría prudencia, es más, lo dejaría estar. Nos puede pasar a cualquiera, pero cuidado con provocarlos, ¿no, Francisco? Hombre, cuidado con provocarlos, sí, y sobre todo con los gurús que intentan que los provoquemos, más que con provocarlos, ¿no? Hay cientos de testimonios, la verdad es que es un gran enigma. Sería la prueba de que nosotros tenemos espíritu o realmente es nuestra mente la que lo produce. Lo cierto es que es un estado alterado de conciencia y que hay cientos, miles de personas que no solamente se han visto a ellos mismos tendidos en la cama, sino que han visto situaciones, que han paseado por sus casas y han descrito acciones, lugares, han descrito cualquier tipo de situación, y que desde luego para muchos científicos es una vía de investigación sobre hasta dónde puede llegar nuestra mente y un gran enigma. Hablábamos hace bien poco del doctor Persinger, que estaba haciendo unas exploraciones sobre la mente humana y manipulando con diversos materiales e imanes la mente humana o zona del córtex cerebral, estaba provocando salidas del cuerpo. Por lo tanto, no nos angustiemos, esto no es ninguna maldición, ninguna cosa extraña, que la cría esté completamente tranquila, pero eso sí, yo, Ana, amiga de León, te recomendaría quizá no adentrarte en provocar estos sucesos que a veces pasan en mitad de la noche, porque sí que los problemas surgen cuando se provocan. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Y ahora enseguida vamos a recibir una sorpresa. Nos llama un amigo, un buen amigo, nos quiere comentar algo y lo hacemos con la mejor compañía, otra de ella, Michelle Jarre, Oxígeno 10. Y es que hablábamos de una foto misteriosa, amigos, esa foto del espectro que está recorriendo el mundo y que da mucho miedo. Y qué mejor que un experto en informática, amigo del misterio, compañero de este equipo, don Rafa Cabello, Sevilla. Buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker. Maestro, ¿cómo estás? Muy bien, me alegro mucho de hablar con vosotros. Y buenas nosotros, noches, te saludan Rafael. Francisco. Hola, Luis. Y Luis, estamos en familia. Rafa, ¿qué querías comentarnos tú que lo sabes todo del mundo de las computadoras? Un fraude, ¿no? Bueno, sí, es un fraude bastante. Ya es una cosa que he estado yo intentando de localizar mucho en internet, y últimamente estamos teniendo no solamente esto, sino que no sé si habéis visto, no sé si lo habréis visto por casualidad, unas fotografías que están presentando de Marte también, donde se ven una serie de dunas, una cantidad de dunas grandísimas. Claro, el problema, Rafa, ahora es que, claro, cualquiera con herramientas informáticas puede trucar lo que sea y mandarlo a todo el mundo. Esto antes no pasaba, ¿no? Sí, yo lo que quería era más o menos dar una referencia para que se supiera cómo identificar o detectar algo que es un fraude. Venga, perfecto, una guía de uso. Mira, por ejemplo, es que me quiero dedicar exclusivamente a este asunto de la fotografía de Marte, porque es que es una cosa que, la verdad... que clama al cielo. Efectivamente. Resulta de que se ven una serie de dunas, es un paraje muy extenso, donde se ven muchísimas dunas, todas con una posición determinada, una sombra muy determinada, y curiosamente estuve haciendo una composición de lo que era el fondo, lo que era la base, lo que era el suelo y lo que correspondía a las dunas. Entonces me he dado cuenta de que lo que es el ruido de información que hay entre la base y la propia duna es diferente totalmente, es como si se hubiese superpuesto, pero curiosamente... Para que la gente nos entienda, Rafa, es como cuando ocurre cuando tú investigas una foto de un espectro falso, como sería que las texturas, digamos, cuando tú amplías, te das cuenta que es como proveniente de otro sitio distinto. Efectivamente, no son coincidentes con la fotografía base. Por supuesto, es decir, que imagínate, por ejemplo, donde por ejemplo tuviera que haber 300 puntos por pulgada, pues se denota de que hay pues la mitad, por ejemplo.
O sea que habría que alertar a los internautas, importantísimo además. Repetimos que, como siempre, que hay esa página www.ikerjimenez.com, donde Rafa Cabello y José Manuel García Bautista, nuestros amigos, van colocando los programas de Milenio 3, ikerjimenez.com, ahí los tenéis todos, nos preguntan mucho. Y atentos todos los internautas, que sois muchos, porque están circulando fotos no solo de espectros, sino de Marte, que son un clarísimo montaje, ¿no, Rafa? Sí, muy mal. Y además se ve perfectamente de que ha habido una clonación de una serie de dunas. Habrá, por ejemplo, 3 o 4, y sobre esas 3 o 4, pues lo que han hecho ha sido irla clonando y pegando, clonando y pegando, clonando y pegando. Caramba. Entonces, es que claro, la guasa y la artimaña de los informáticos a veces no tiene límites, ¿eh? Efectivamente, es que se está dando como una cosa real, y como esa, como los espectros. Tú sabes también, Iker, que nosotros manejamos y sabemos muy bien cómo, incluso lo decimos, cuando queremos hacer una recreación de algo que ha visto alguien, nosotros lo hacemos la recreación, pero decimos, oye, esto es una recreación de lo que este señor ha visto. Y están pasando al revés, que se están haciendo ese tipo de trucos y nadie dice nada y los envía, ¿no? Efectivamente. Y claro, ya una noticia llega en un minuto a todo el mundo. Rafa, amigo, un abrazo muy fuerte y gracias como siempre en este programa por poner los puntos sobre las IES. Igualmente, un abrazo a todos. Vamos rapidísimo, tenemos a todo el equipo, parece mentira, despierto por ahí, siempre activo. Ángel desde Santander. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel, cuéntanos. Quería hablar de lo del navegante andaluz. Caramba, esa historia tan terrible que nos contaba Luis Mariano del hombre que intentando dar la vuelta al mundo pues desapareció, ¿no? Ajá, que me acuerdo que comentaste que había visto como unos seres por el casco. Sí, señor. Unos duendecitos o algo así. Sí. Pues bueno, yo tengo una persona muy próxima, o sea, el padre de mi novia, pues que es un marino también, es marinero. Ajá. Y hace mucho tiempo me comentó ella, la hija, que en una guardia, estando a Bonitos, por las noches se hace notar, pues que vio como unos pequeñitos seres, por eso me impactó mucho cuando lo oí, lo que dijiste. Sí, sí. Que tenían como una lucecita, como tipo luciérnagas, pero del tamaño de un puño, y fueron saltando por el casco, subieron por más o menos de estribor a babor saltando, y el tío no cree en estas cosas, pero que se quedó alucinado. No, como todos, nadie creemos, pero estas cosas pasan. Y una cosa, ¿dónde ocurrió esto, Ángel? ¿Allí en Santander? Sí, bueno, es un pueblo de aquí, de Santander, sí. Caramba. Bueno, pero esto ocurrió en alta mar, vamos. En plena alta mar, ajá. Ajá. Y aquello como una forma humanoide, humana. Sí, pues sí, es que él lo ha descrito como una especie es que no le gusta hablar mucho del tema, pero como un puño, con una luz. Como una luz que saltaba, qué fuerte. Saltitos por encima del casco. O sea, es un hombre que no cree en esto, pero cuando lo cuenta se le pone la piel de gallina. Pura luz popular, Ángel, increíble. Gracias por contarnos y seguro que nuestros amigos te dicen un par de cosas. Gracias por confiarnos este tipo de experiencias y muy importante lo que has dicho, Ángel. No es cuestión de creer, es que lo ha visto y no hay más. Es que me impactó mucho porque dijisteis que si malaria, que si tal, y a este hombre le pasó esto. Y él no tenía malaria, desde luego. No. Venga, Ángel, un abrazo muy fuerte, amigo. Vale, muchas gracias, sí que... Luis Mariano, por cierto, algo más se sabe de Isidoro Arias, ¿no? Nada más, y que nada más. Y es extrema la coincidencia, ¿no? Estaba removiendo aquí los papeles, los datos que ofrecimos aquella noche, y aquí puedo leer el 23 de marzo del presente año. Isidoro informaba que veía brujas y duendes que salían de los altavoces de la radio y del teléfono, es decir, que había una tropa de seres de pesadilla que había abordado su velero, ¿no? Las brujas no me dejaban vivir. Es tan coincidente y tan extraño, solo que, claro, aquí hablamos de la malaria, y es cierto, médicamente se explica, la malaria produce alucinaciones. Ahora, qué coincidencia tan extraña, ¿no? Extraña de poner los pelos de punta y pura luz popular, ¿verdad, Francisco? Sí. A mí me gustaría dar un detalle. Llamada de Santander. Había un oyente antes que se llamaba Álvaro, creo recordar, desde Asturias. Sí. Una recomendación que se me ha olvidado antes. Que se compre el libro La Sábana Santa de Carmen Portero del Archivo del Misterio, Editorial Edad, y que vaya a Oviedo a ver el Santo Sudario. Buen apunte. Es que estáis en todo, compañeros. Raúl desde Madrid, buenas noches. Bueno, buenas madrugadas, sí que... Buenas madrugadas, amigo, cuéntanos. Rapidito, porque estamos aquí acabando. Ya te veo. Yo te digo 3 cosas rápidas, voy a ser breve. Muy bien. Mira, la primera era sobre qué os había parecido el reportaje que hicieron hace pocos días en un programa de Antena 3, Alerta 112, sobre el caso que se ha vuelto a abrir del aeropuerto de Manises. Ajá. Muy bien. Mira, te contestamos ya directamente, Francisco. Manises hay que hacer el gran programa, ¿no? Hombre, los oyentes todavía están pendientes. Cuando podamos, hay que tener un poquito de paciencia.
aquella noche de ovnis, ¿te acuerdas, Iker? Contando casos, todos los corresponsales. Habrá que hacer ese programa. Que hacerlo desde allí, desde Manises, y con todo tipo de documentos. ¿Tuviste el programa de Alerta 112? Sí, y lo que pasa es que se encuentran dos teorías, ¿no? Hay una teoría racional que habla de la refinería de Escombreras, que no tiene lógica alguna, y la tensión del piloto, que fue el de Tejada, y la irracional, entre comillas, que es la que creo que es la más lógica, ¿no? Que es que algo no identificado, no sabemos qué naturaleza tenía, pero que sí tenía movimientos inteligentes, deambuló por el espacio aéreo español de una manera Haremos el soberbia. programa, Francisco, sobre ese gran caso. Raúl, más cosas, cuéntanos rápido, uno más porque no tenemos tiempo, cuéntanos. Bueno, y te quería felicitar por el gran libro que compré hace poco de las Casas Encantadas de Francisco Contreras Gil. Muy bien, lo tienes ahí, seguro que le va a hacer muchísima ilusión. Gracias. Y la última rápida era decirte que supongo que eso es otro caso misterioso y que me encanta cada vez que lo sacáis en cualquier programa, sobre algún dato más sobre las caras de Belmez. Bueno, amigo, muchísimos datos, te prometemos novedades importantes y sobre todo lo más esencial, que nos sigas escuchando con esa fidelidad. Gracias, Raúl. De nada, muy buenas noches. Carmen Porter, compañera, mil cosas, ¿no? Muchísimas cosas, como siempre, muchas llamadas que se han quedado por entrar. Perdón a todos esos amigos que no los hemos podido dar paso, como José Miguel, un chico de Canarias de 15 años que nos escucha, que un día hablemos de vampiros, Iker. De vampiros, de Belmez, de Manises, de mil cosas.